en Paso de la Patria, en Itabaté. Entonces yo, cada vez que podía, cada viernes que terminaba de trabajar, en ómnibus me iba a Corrientes a pasar ese tiempo y comer esos ricos pescados y caminar por esas costaneras. Así que me ha encantado la invitación de Vivi. Y cuando comenzó Viviana a crear junto con el equipo este espacio, este ciclo de miradas puestas con un enfoque hacia lo que es posible, ella me invita, a partir de que conoce que hace tiempo trabajo con una metodología que se llama indagación apreciativa. Y eso es lo que yo hoy les voy a compartir a ustedes. Una posibilidad de trabajar el coaching con indagación apreciativa. Contarles que en este tiempo en el que yo me he formado como coach y me sigo formando, todos los que estamos acá y tenemos algunas distinciones, conocemos que este es un camino de ida. Yo les voy a contar mi experiencia. Lo primero que hice fue coaching ejecutivo. O sea, yo no fui primero coaching, no hice primero coaching ontológico. Luego llego al coaching ontológico, de ahí al coaching sistémico, de ahí el coaching apreciativo. Conocer que esto yo lo he aprendido de una gran maestra que es española, de Barcelona, que se llama Miriam Subirana, ya les voy a contar un poco más sobre ella, que también reconocer que cuando yo empecé estos aprendizajes, la indagación apreciativa no tenía certificaciones. En ese momento, que decía David Cooper-Ryder, que es uno de los cultores, que es de Estados Unidos, que esto él lo venía trabajando y que él no lo había inventado. La indagación apreciativa es algo que emerge de la misma posibilidad de ser humanos que somos. Y de ahí es que no había certificaciones, pero luego, ustedes conocen lo que va sucediendo, hay micrófonos abiertos, gente. Pasó que Miriam Subirana crea el coaching apreciativo, por lo tanto yo no brindo coaching apreciativo, y en eso quiero que me comprendan, sino que traigo indagación apreciativa aplicada al coaching, porque también conocemos que los seres humanos cuando queremos vamos y ponemos nombres y pagamos abogados y decimos esto me pertenece. Por lo tanto, reconozcan que el coaching apreciativo existe, que fue cocinado, me gusta decir la palabra, cocinado con varios ingredientes por la señora Miriam Subirana, a quien admiro. Por lo tanto, yo me animo a decir que trabajo indagación apreciativa aplicada al coaching. Y de eso se trata el Despertando Talentos, para acompañar el proceso de coaching. Y ahí les puse esa pregunta. ¿Comenzamos? ¿Estamos listos para comenzar? Bien. Primero que nada, agradecerle a Vivi, agradecerle a Débora, agradecerle a Andrea, a Emma, a Germán, a todos los que están de la delegación Corrientes. Para mí es un honor. De nuevo pido, ¿saben qué? Les pido lo de los micrófonos porque es increíble cómo repercute en mis oídos el sonido. Entonces, como recién les dije, 1000 veces agradecida. Les conté entonces que esto de Descubriendo Talentos es una presentación basada en esta metodología, indagación apreciativa aplicada al coaching, y contarles algo más de la indagación apreciativa. La indagación apreciativa, cuando ustedes vayan, porque yo conozco que van a ir y van a googlear, y me va a encantar que lo hagan, es una metodología. Y recuerden siempre, lo que es metodología viene de la palabra método, y método es un camino. Entonces, yo hace un rato les conté que yo hice un camino en el coaching, y en ese camino me encontré con la indagación apreciativa. ¿Y de qué manera yo ese camino puedo unirlo al camino del coaching? De ahí este mix, indagación apreciativa aplicada al coaching. ¿Y qué es la indagación apreciativa? Es un proceso de investigación en acción, van a encontrar ustedes. ¿Por qué investigación en acción? Porque es indagación. La palabra indagación lleva a la interrogación, a la exploración, pero una exploración más profunda. Fíjense que nosotros en coaching siempre separamos el indagar del proponer. Una cosa es cuando yo propongo, yo te hablo. ¿Me siguen? Yo te propongo, yo te hablo. Cuando yo indago, yo te quiero escuchar a vos.
Cuando yo indago, yo te pregunto a vos. Por lo tanto, en el mismo momento que empiezo a indagar, estoy conectando con un proceso, teniendo en cuenta que proceso habla de algo que sucede en un comienzo y tiene un final. Y en el mientras tanto se va dando lo que se va dando, ¿sí? Y ahí es el proceso de investigación en acción. ¿Pero dónde investigamos con la indagación apreciativa? Indagamos en aquello que le da vida a un individuo, a una comunidad y a una organización. Indagamos apreciativamente porque nos enfocamos en lo que sí tiene. Yo cuando voy a indagarte, voy a ir a descubrir aquello que tenés. Desde ahí indagación apreciativa. Yo no voy a indagar de una manera en la que yo, conociendo que venís a este espacio de conversación, porque algo querés descubrir, algo no estás pudiendo, yo voy a llevarte a un proceso en el cual lo primero que vamos a hacer es definir lo que querés y definir qué es aquello que vas a encontrar para lograr lo que querés. Por eso decimos que investigamos lo que luego vamos a estar viendo, que es el núcleo positivo. ¿Qué pasa con la indagación apreciativa? La indagación apreciativa, el señor David Cooper Ryder, que es un doctor, PhD, él comienza en 1980 aproximadamente en una universidad en Case Western, en los Estados Unidos, a hacer su tesis de doctorado. Era muy jovencito y, oh sorpresa, él quería investigar acerca de lo que las organizaciones hacían mal. O sea, ¿qué era lo peor que hacían las organizaciones? Pero ¿qué pasó? Que en el medio de la investigación se fue a su mentor, que tiene un nombre muy complicado y es de la India, así que algo así como Srivastava, pero lo siento si lo pronuncio mal. Entonces va a su mentor y le dice, escúchame, fui a averiguar lo peor de las organizaciones y estoy desconcertado, porque todo el mundo me ha ayudado, todo el mundo colabora, todo el mundo me brinda lo que yo requiero para esta investigación. Entonces me dan ganas de cambiar la tesis y trabajar en acerca de qué es lo mejor que tiene una organización. Y entonces el mentor le dijo, a ver, los que hemos hecho tesis muchas veces hemos tenido esos mentores que me dicen, bueno, haz lo que quieras. Y eso parece ser que le dijo este señor Srivastava. Y David Cooper Ryder cambia su tema de tesis y empieza a investigar qué es lo mejor que tiene una organización. Y que empieza a descubrir que lo mejor que tiene una organización, una institución, una comunidad, es su gente. Porque ¿saben algo? Las empresas, las organizaciones, las instituciones no existen sin nosotros. Nosotros somos vitales para que ellas existan. Solo que antes el management veía a la organización en la totalidad, pero ¿qué invita él? No, empecemos a indagar a cada miembro y empecemos a ver qué es lo que tiene de poderoso que pueda realmente aportar en la organización. De ahí es que empieza a investigar. La indagación apreciativa tiene elementos del construccionismo social de Gergen, de la psicología positiva, tiene mucho de coaching, gente, porque tiene los mismos temas. Pareciera ser que en algún momento todos los maestros se pusieron de acuerdo y todo está convergiendo hacia una fuente que tiene que ver con el poder que tenemos los seres humanos por el hecho de ser humanos y por esto tan maravilloso que tiene que ver con nuestros lenguajes, con nuestros dominios de observación a través de nuestros lenguajes. De ahí que esta metodología utiliza un conjunto de principios basados en este construccionismo, pero ¿saben qué es lo más poderoso que tiene la indagación apreciativa? Es que activa la innovación, porque en la medida en que yo voy indagando lo que sí tenés, me vuelvo creativo, salgo del bloqueo. Y como metodología nos permite también reconocer qué es aquello que tengo como capacidades y habilidades y que entrenándolas se convierten en fortalezas. Y en esto, conocer que la palabra apreciar se la toma como ese efecto de valorar, de estimar, de preciar, de honrar.
pero sobre todo de estar abiertos a percibir las cosas que dan vida a los sistemas. Y otra cosa, después vamos a trabajar un poco más acerca del percibir, que es uno de los talentos que vamos a despertar más profundamente. ¿Estamos todos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Continuamos? Bien. Deditos. Muy bien. Entonces, ya les conté de qué se trata la indagación apreciativa como metodología, como filosofía, como práctica. También les conté que el coaching apreciativo es el nombre que le pone Miriam Subirana a su metodología. ¿Y qué aportes hace esta metodología al coaching? Es que nos muestra que hay otra manera de indagar. Nosotros los que nos hemos formado como coaches, hemos conocido que Rafael Echeverría trae distintos tipos de indagación, transversal, horizontal, ortogonal, recordarán algunos ustedes, pero además la indagación apreciativa propone esto, indagar allí donde encuentras. De alguna manera es poder ir y mirar el talento de mi cliente. Ya vamos a ver en una de los próximos slides cuando dicen, vamos a encontrar el bien de la otra persona. Vamos decididos, somos exploradores, pero tenemos una misión. Vamos a encontrar aquello que sí te va a permitir tener los logros que querés. Y sobre todo conocer que el coaching con indagación apreciativa o la indagación apreciativa aplicada al coaching también trabaja desde estos principios que trae la metodología. Y esto que yo les traigo acá es una foto de lo que es la indagación apreciativa. La indagación apreciativa como metodología, como camino, te muestra 5 pasos, 5 fases, 5 momentos, en donde el más importante es poder definir. Yo para poder definir necesito distinguir. Definir, imagínense, cuando yo tengo que definir una situación, cuando la tengo que distinguir, cuando la tengo que poner sobre la mesa y mirarla de todas maneras. ¿Para qué? Para una observación más consciente. ¿Y cuál es la diferencia de un definir común a un definir en esta metodología? Que nosotros como coaches apreciativos no definimos desde una proposición negativa. ¿Y qué significa esto? Que cuando una persona trae un tema para trabajar de algo que no está pudiendo, de algo que no está viendo, vamos a través de las preguntas a descubrir qué sería lo diferente, qué estaría sucediendo cuando puedas ver con claridad, qué sería diferente cuando estés logrando aquello que hoy no estás logrando. Es poder conocer que hay un punto, que es el hoy, en donde hoy no lo está logrando, para definir el momento que lo logre, y hay algo que trabajamos en la metodología que es actuar como si estuviera pasando. En esta metodología ponemos todos los sentidos al servicio de este proceso. Act as if en inglés, que así lo van a encontrar, actuar como si estuviera pasando, trae la enorme posibilidad que tenemos los seres humanos para imaginar, para poder iluminar nuestros pensamientos, para poder realmente ver ese futuro que hoy no existe, pero del cual puedo ser totalmente protagonista y co-constructor. Lo primero es definir para luego descubrir. Una vez que yo defino, ahí sí me voy como exploradora a descubrir. Y ese es el punto que hoy vamos a estar trabajando, porque el título de este encuentro es Despertando Talentos. Pero también los quiero invitar a todos a conocer que para despertar talentos, primero yo los voy a invitar a que los descubran. Porque no podemos despertar algo que ni siquiera lo estemos viendo. ¿Se comprende? Y esa es la posibilidad de ir a descubrir esos talentos, esas capacidades, para entrenarlas, para hacerlas fortalezas, y conocer que en este repertorio de posibilidades que tengo como profesional, tengo muchísimas capacidades que probablemente no esté viendo. ¿O acaso no les ha pasado cuando vamos con un otro y nos dicen tantas cosas que ven en nosotros y nosotros no las estamos viendo? Y acá
Luego, porque esta metodología sigue, hay un espacio en donde luego de descubrir, vamos a desear o diseñar, luego, ¿para qué? Para llevar a un destino. Pero en principio no les quería traer un dibujo incompleto de lo que es la metodología, pero hoy el punto que vamos a compartir en este tiempo va a tener que ver con el descubrir. ¿Para qué? Para luego despertar. ¿Estamos hasta acá? Continuamos. ¿Y cómo continuamos? Dando los primeros datos acerca de cómo se despiertan esos talentos. ¿Ven ahí una llave? ¿Ven ahí un candado? Y como dice la metodología, indagación. Las preguntas generativas, lo que en coaching decimos las preguntas poderosas, son las enormes posibilidades para abrir puertas que dan al futuro. La pregunta generativa como recurso. Fíjense algo, en un mundo en el que solamente queremos respuestas, ¿qué dice la metodología? Es la pregunta la que abre posibilidades. ¿Y desde qué lugar? Desde que en el momento en que hago una pregunta, hago un movimiento que genera cambio. De ahí que decimos que desde el coaching apreciativo pasamos del momento de la escasez y la secuencialidad al momento de la abundancia y la simultaneidad. Porque acá hay un principio, que es el principio inmediato. Cuando yo me animo a preguntar, en ese mismo momento genero un cambio. Porque si no, nos quedamos en un status quo en donde saben que yo no pregunto, ¿para qué? ¿O no les ha pasado también decir, no, mejor no preguntar? Porque la pregunta genera cambios. Y esa es una manera de despertar. ¿Cómo voy a hacer yo para animarme a subir esos escalones que me presentan esa imagen de la escalera para acceder a mis mejores posibilidades como coach? Pues bien, indagando. La pregunta apreciativa, la pregunta generativa. ¿Por qué le llamamos también pregunta generativa? Por lo que se genera. Y acá, para compartirles también, estos son algunos principios de los que emergen esos talentos de los que estábamos hablando recién. Como yo recién les conté, los principios que sostienen la metodología, que tienen que ver con el construccionismo social, la psicología positiva y tantos otros. Y fíjense algo, como para que vayan reflexionando. El principio construccionista, este que emerge del mismo principio que trae Gergen. Construimos mundos con un otro. Cada uno de nosotros ha venido a este mundo, pero vive en comunidad. ¿Cómo somos con los otros construyendo? ¿Cómo somos con los otros conversando? ¿Cómo somos con los otros en este espacio de construir este futuro? Algo que a mí me encanta traer es que en este principio construccionista, cada uno pone, si hago la metáfora del ladrillo, cada uno pone su ladrillo. O si estoy haciendo una sopa, los que me conocen de acá, yo siempre les hago la metáfora de la sopa. Ponemos una gran olla y cada uno le pone su condimento. Yo soy cordobesa, le voy a poner comino. Vaya a saber en Corrientes, Andrea, no sé cuál es el condimento de Corrientes. En la sopa. No En una sé, yo le pongo sopa. pimienta. Bien, le pone Sí, pimienta, sí. Andrea. Y otro le pondrá, no sé, pimentón. Pero cada uno pone, y de eso se trata el principio construccionista. Y para despertar este talento construccionista es preguntarme, ¿cómo soy yo con la mirada del otro? ¿Y cómo soy yo aceptando lo que el otro ponga? ¿O no les ha pasado también en equipos que estamos todos construyendo y de repente alguien trae, por ejemplo, una pimienta, metafóricamente, y yo, no, esta sopa solamente va a tener sal? Algunos hacen así la cara. Y sí, porque ese talento que yo tengo para aprender a construir con otros tiene un espacio de aprendizaje. Y ese espacio de aprendizaje tiene datos de aceptación, de integración, de poder darme cuenta que, aun cuando no haya probado una sopa con canela, cuán dispuesta estoy a probarla y para ver a dónde me lleva.
¿Se comprende? El otro principio, la simultaneidad, que es lo que hace un rato hablamos. En el mismo momento en que decido preguntar es cuando se sitúa el principio del cambio. No hay cambio sin pregunta, esto es simultáneo. Esta metodología, fíjense que tiene una mirada diferente respecto a los hábitos, ya que en una época, y algunos me escucharán y lo recordarán, hablábamos de que los hábitos, para cambiarlos requeríamos de no menos de 21 días. ¿Habían escuchado eso alguna vez? 21 días para cambiar hábitos. Pues bien, ¿qué escuché yo con esta metodología? Que el hábito se cambia en el mismo momento que lo decido. No existe estoy dejando de fumar. O fumás o no fumas. No existe me estoy muriendo, o vivís o te morís. Así de fuerte fue el aprendizaje mío con esta metodología. Darme cuenta que hay un espacio de decisión, de coraje y de posibilidades en el mismo momento que elijo cambiar. ¿Se comprende? Imagínense este talento llevado al coaching. ¿Cuántas conversaciones requiero para cambiar esto? Una conversación poderosa que te permita situarte en un lugar de elección, decisión y acción. El otro principio, el narrativo, muy compartido con todo lo que tiene que ver con el coaching. Vivimos el cuento que nos contamos, pero también podemos fortalecer este talento de narrar la historia. Narrándola apreciativamente, empezando a trabajar en este mural de las maravillas y poder recuperar esos hitos y aquellos que hacen que hoy yo esté acá. Hace poco, brindando una conferencia para un espacio de Colombia, hablábamos de algo, todos estamos viviendo lo mismo, sobre todo los que estamos acá, todos estamos transitando este espacio de pandemia. Y yo hice una pregunta muy, muy especial que dije, a ver, levante la mano quien no está respirando. Todos estamos respirando, todos tenemos algo para apreciar, todos estamos vivos. Entonces, ¿qué historia elegimos contar desde esta mirada? El otro principio, el consciente. El principio consciente que me permite registrarme, conocer que para que todos los demás talentos emerjan, yo requiero este registro y darme cuenta. Y para eso, el principio de la atención, estar atenta. Esto que también en otros espacios hablamos de la escucha activa, del espacio de la presencia, para construir ese contexto. El principio de la totalidad que me lleva a la integración, por eso está al lado del construccionista. Todos estamos invitados. Y podemos ser diferentes, pero ¿saben qué? Podemos pensar juntos, aún pensando diferente. El tema es cómo nos vamos a poner de acuerdo cuando aún no estamos de acuerdo. ¿Qué conversaciones requerimos para hacerlo? El principio positivo. Conociendo que aprendimos en coaching que no hay emociones buenas y malas, esta metodología sí trae las emociones positivas, que vienen de la psicología positiva. Bárbara Fredrickson es una de sus cultoras. Yo en ese video que les envié, que es de los girasoles, es porque uno de los principios también que tiene la metodología es el principio heliotrópico. Ese que, los que saben biología, que ponemos la macetita con la planta lejos de una ventana y empieza a crecer la plantita buscando el sol. ¿Han visto eso? Ese es el principio heliotrópico. Los seres vivos vamos hacia el sol. ¿Y qué pasa? Que cuando trabajamos esta metodología podemos estar en el peor de los pozos, en la peor de las oscuridades, pero tenemos la posibilidad de encender nuestro pensamiento con un pensamiento que ilumine. Siempre pongo este ejemplo, Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Estuvo en un campo de concentración sin comida, sin ropa. Sin embargo, él que dijo, no pudieron quitarme la dignidad, no pudieron quitarme la libertad, y eso lo iluminaba. Los efectos de las emociones positivas en nuestro organismo son vitales, dice la metodología. Entonces, ¿de qué manera acompañamos a las personas para que emerjan los mejores pensamientos positivos?
qué trabajar en ellos para que eso suceda. El principio anticipatorio, que tiene que ver con la posibilidad de visualizar de la imagen. No podemos crear algo que no imaginemos. ¿Qué vamos a hacer para despertar ese talento? Y algo muy interesante, un talento para despertar, el talento de la congruencia. Y en esto es, ¿cómo vamos a mostrar en acciones aquello que decimos y pensamos? Muy similar a la coherencia, pero la metodología lo trae así, el principio de la congruencia. Y finalmente, el principio colaborativo, en el que de esto salimos todos juntos, que para que esto suceda vamos a trabajar todos, o esto que también les traje al comienzo, nadie es más sabio que todos juntos. ¿Por qué escribo algunos principios? Porque cuando la metodología comenzó había 10 principios, y luego se fueron generando otros, se fueron incorporando otros, porque también contarles que esta es una metodología tan viva como lo que propone, y se va nutriendo de los espacios en los que trabajamos, porque no es el mismo contexto acá en Córdoba, Argentina, que lo que pasa en África, que lo que pasa en Alemania. Entonces la comunidad apreciativa vamos trayendo aquello que vamos escuchando de los espacios en los que facilitamos la metodología. ¿Estamos todos bien? ¿Continuamos? ¡Vamos! Y ahora sí, vino el núcleo positivo. Como coach apreciativa, estoy invitada a ir hacia ese núcleo positivo. Esto que recién les contaba. La tesis de Cooper Ryder dice que cada uno de nosotros vino a este mundo portando un gran núcleo positivo. Yo les voy a contar mi imagen. Cuando yo lo escucho, me imagino un diamante. Vine con este gran diamante que iluminaba a todo el mundo, me iluminaba a mí. ¿Vieron los bebés? Cuando realmente nos iluminan. Y luego con el tiempo, con lo que me dijo el otro, con lo que yo pienso de mí, con la vida, hasta nos encorvamos, pareciera ser en un momento, para cuidar ese núcleo positivo. Pues bien, esto invita a volvamos a resaltarlo, cada uno a su manera, lo limpie como lo limpie, pidiendo ayuda, pero es momento de volver a mostrar ese núcleo positivo y que ilumine y que haga una diferencia en el mundo. Hay una hermosa poesía de Marianne Williamson, que la leyó Mandela cuando asumió como presidente, y que dice algo así como, no le sirve a la gente que yo cubra mi luz, porque creo que con esta luz voy a molestar. No, es momento de iluminar, y a la medida que yo me ilumine a mí e ilumine al otro, podemos iluminar al mundo. Porque lo otro, gente, no podemos ser apreciativos con un otro si antes no soy apreciativa conmigo. Y dentro de las competencias, trabajar los espacios de empatía y conexión. Y acá esto que les quiero contar, que es vital en coaching apreciativo. Fíjense, cuando conversamos desde esta posibilidad que es el coaching con indagación apreciativa, nosotros hace un rato yo les dije que ponemos todos nuestros sentidos al servicio del otro. Y ese es el espacio de la percepción. Y acá también aprendí algo, que es el espacio de lo estético. Yo antes había escuchado esto del espacio de lo estético como lo lindo y lo feo. Me gusta o no me gusta, es estético o no es estético. ¿Me siguen hasta ahí? Pero luego escuché que el espacio de lo estético es el que me brinda lo que yo puedo conocer a través de mis sentidos. Entonces, a través de mi vista, de mi oído, de mi tacto, de mi olfato, esto que me pasa a mí cuando yo voy y me invita una de mis amigas pintoras a ver un cuadro, ¿qué me pasa a mí con eso que estoy viendo? Eso es lo estético, lo que me pasa a mí, a través de mis sentidos. De ahí también viene algo para trabajar
en indagación apreciativa, que es el espacio de lo anestético. Fíjense que de la palabra anestético surge la anestesia. Cuando yo no me puedo abrir a un otro para conectar, para generar empatía, estoy anestesiada. Y díganme si en estos tiempos pre-pandemia, en algún punto, yo me doy cuenta que en algún punto hasta yo me puse en esa sintonía anestesiada, porque el ritmo del mundo, que las obligaciones, que una cosa, bla, 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 bla. Pues bien, esto siempre me invita a venir al eje de lo estético. Venir al eje de lo estético es venir al eje de la percepción. ¿Para qué? Para generar esos espacios de empatía y conexión. ¿Y para qué? Para que cuando yo escuche al cliente, yo pueda generar estas competencias y el retorno, conozcamos siempre y lo abracemos a eso, viene con filtros. Y el filtro es el que yo pongo. Entonces, imagínense, ¿qué filtro puedo tener como coach apreciativa a un filtro de coach no apreciativa? ¿Me siguen ahí? Bien. Continuamos entonces. Y ya vamos terminando para abrir el espacio de las preguntas. ¿Qué proponemos como coaches apreciativos? Que vayamos a indagar en ese núcleo para encontrar el bien. Es como ir a indagar y explorar para descubrir y despertar ese gran tesoro que somos cada uno de nosotros como personas, eso que hemos venido a hacer al mundo. Eso que si alguno de nosotros que estamos acá todavía no lo hemos descubierto, yo me imagino que hoy se van a comprar la mochilita de explorador y dicen, allá vamos, a descubrirlo. ¿Y qué hacemos? Incorporamos la mirada apreciativa. Ya les voy a traer unos ejemplos de la mirada apreciativa. Aplicamos estos principios en el acompañamiento a personas. Desarrollamos el pensamiento positivo y las emociones positivas. Este es un lugar de entrenamiento. El poder entrenar el pensamiento positivo y las emociones positivas se entrena. Nos centramos en aquello que sí tenemos. Fíjense, Steve Jobs era un gran apreciativo. ¿Qué decía él? Enfócate en aquello que sí sabes hacer. Tanto tiempo estamos queriendo hacer algo y sufrimos y no me sale, no me sale, no me sale. Y la pregunta es, ¿qué sabes hacer? Lo otro, sí, dale tu tiempo para el aprendizaje. Pero ¿cuántas veces generamos frustración por querer? Sí, nos enseñaron a afilar el hacha, genial, pero ¿saben qué? Vienen unos afiladores divinos que se consiguen en los supermercados. Empezamos a hacer las cosas más amables. Las creencias que dicen que todo aquello se consigue con esfuerzo, bien, bienvenidas al que les sirva, pero conozcan también que hay una gran manera de hacer grandes cosas juntos, colaborando y trayendo de cada uno de nosotros lo mejor que hacemos. A ver, ¿cómo somos entre varios, juntando nuestras fortalezas y creando algo muy poderoso? Desarrollamos la capacidad de visualizar. La imagen al poder, dice la metodología. Esto del principio anticipatorio. Lo que no puedes creer, lo que no puedes ver, no lo puedes crear. Ofrecemos herramientas para potenciar el diálogo interior positivo. ¿Cómo? A través de las fases. A través de aprender a definir, de descubrir, de desear, el espacio del diseño, el poder entre el diseño y el destino, aprender a hacer prototipos, para también aprender del error. Y fundamentalmente, indagamos apreciativamente, porque uno de los dichos de esta metodología es, donde enfoco, encuentro. Fíjense algo, si yo en este momento cada uno de ustedes les digo, donde estén, que miren algo cerca que sea de color marrón. Lo miran un segundo e inmediatamente me miran a mí y no miran más nada. Y en este mismo momento yo les pregunto, ¿qué vieron de color amarillo patito? Ahí veo que algunos se ríen. Porque así somos los seres humanos. Donde nos dicen que enfocamos, enfocamos. Y como donde enfoco encuentro, ¿dónde estoy dispuesta a mirar para encontrar de una manera diferente? Porque ¿saben qué? Distintas miradas encuentran diferentes cosas.
O me enfoco en una mentalidad competitiva o me enfoco en una mentalidad colaborativa. ¿Me focalizo en lo que me limita, en lo que no puedo, en lo que no accedo, o me focalizo en una posibilidad? ¿Me focalizo en lo que necesito, en aquello que no tengo, en aquello que me falta? ¿O me focalizo en mis propias aspiraciones? Y fíjense qué interesante, hasta la palabra es diferente. Vayan ahí en lugar de las necesidades, a ver qué están necesitando. Y yo miro, a ver, esto necesito, me está faltando, no lo tengo. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las aspiraciones que ustedes tienen? ¿Cuál es su aspiración mayor? Hasta es diferente la respiración. Hemos venido al mundo para ser apreciativos. Desde el mismo momento en que nacemos y damos la primera bocanada de aire, somos apreciativos. ¿Enfoco el problema o enfoco la solución? Me quedo en el pasado dando vueltas, renegando y le echo la culpa a todo el mundo, o me enfoco en este presente, mirando al futuro. Elijo las emociones del miedo, del enojo, la culpa. ¿Qué me trae eso? O elijo trabajar este espacio de inspiración y ser optimista. Y eso me permite totalmente pasar del bloqueo al espacio de la creatividad. Porque de nuevo, gente, donde enfoco, encuentro. Y distintas miradas encuentran distintas posibilidades. El ser apreciativo, y voy a usar una frase de Joop de Jong, un holandés que fue maestro mío, él dice, no implica que seamos descafeinados, sosos, tibios, no. Implica que vemos lo que vemos, reconocemos el territorio, vemos el contexto, pero tenemos esa capacidad de aún cuando vemos un terreno seco, un terreno árido, tenemos esa posibilidad de anticipar e imaginar qué puede ser posible si lo trabajo. Y esto es una mirada con un pie en el futuro, desde un pensamiento positivo. Muchas veces me preguntan, ¿y esto? ¿Qué pasa en determinados momentos con las depresiones? Esta es una metodología. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuándo podemos aplicarla. Por ejemplo, no es una metodología para usar en una situación de emergencia. Yo no quisiera estar en un avión y que salga un piloto apreciativo y que me diga, estamos en una gran tormenta, ¿cómo defines tú lo que puedes hacer y qué podemos descubrir todos juntos para volar mejor? No, ahí se activa el protocolo y se hace lo que está diseñado para ser hecho. Pero cuando podemos tener la oportunidad de trabajar con indagación apreciativa, traemos un modo de mirar, un modo sobre todo de mirarnos a cada uno de nosotros, porque regreso a una frase que fue una de las primeras que traje. Para ser apreciativo con otros requiero ser apreciativa conmigo. De ahí descubrir mis propios talentos unidos a estos espacios de principios, para darme cuenta cómo soy construyendo, cómo soy integrando, cómo soy siendo consciente, cómo soy generando nuevas narrativas y sobre todo, cómo soy en esta mirada colaborativa en la que estoy invitada a que esto lo hacemos todos juntos. Y como una muestra, aquí estoy terminando diciéndole gracias, ahí está mi mail, y ese Instagram de Delten Management, que es nuestra consultora en Córdoba, a la que también le decimos una consultora con alma. Dejo de compartir y abrimos el espacio de las preguntas, comentarios. Un placer. Ha sido una probadita de lo que es la indagación apreciativa aplicada al coaching. Preguntas. Yo acá estoy leyendo una de Claudio. ¿Construccionista se puede asociar a constructivista?
Claudio, te animo a ver que son dos filosofías diferentes. Son dos miradas diferentes y tienen también principios diferentes, pero en algún punto se unen. El construccionismo social es el que trae Gergen, que trae desde un lugar en que hasta el espacio del diálogo es posible porque somos seres humanos y desde ese lugar construimos mundo. El constructivista tiene más que ver con los procesos. A ver, los que son de la COP, creo que el coaching ontológico que ustedes proponen, el que está en el libro, viene de lo constructivista, ¿verdad? Si querés, Claudio, contar algo sobre Sí, eso, dale. buenas noches. Hola, Claudio. Gracias. Sí, por eso te lo preguntaba, porque inspirándome en la COP y en el que el coaching es constructivista y sistémico, el constructivismo yo también lo interpreto como una mirada a que hagamos algo juntos y construyamos juntos, además de yo mismo constructor. O sea, no lo tomo solamente hacia mí, ser humano, sino al resto de los seres humanos. Construimos entre todos. Por eso también la mirada va hacia constructivity sistémico, porque Dale, gracias, Claudio. de nada. Y fíjate, como en esto, a mí me ayuda a volver siempre a las fuentes. El constructivismo desde la psicología también trae lo de los procesos de aprendizajes, y es bloque por bloque. Y en el construccionismo que trae Gergen, esta mirada amplia ahí sí, hay y es distinto, construccionismo de constructivista. Y acá no me meto mucho porque eso va a ser más para los expertos, pero me invitas, Claudio, a que siga dándole la vuelta a eso. Por lo pronto, la metodología en la base es el construccionismo social de Gergen. Y cuando dice Gergen y Gergen es porque él es él y su esposa, Gergen y Gergen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. A ver. Y si no hay preguntas, comentarios, ¿a dónde se fueron con esta presentación? Que tenemos unos minutos para conversar. A ver, ¿por dónde los encuentro? ¿Quién levanta la mano? Ahí está. Diego Javier Ábalos. Dale, Diego. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Saludos a todos. ¿Dónde me ¿De dónde encontrás? sos? De Corrientes, Sandra. Ah, bien. Me quedé, no es que me quedé, ¿no? Pero me anoté acá y en esta mirada, ¿no? Y en esta mochilita que nos has cargado, me quedé en este ejemplo que viste, ¿no? De la dignidad, ¿no? Y en esta observación, ¿no? Y en el juicio que tenés, que socialmente se tiene, ¿no? De que el otro es el que hay que darle dignidad a la persona, ¿no? Y me quedé en el ejemplo que viste, ¿no? Que la dignidad, en cierta manera, se la dio la misma persona que estaba en el encerrado, ¿no? ¿Cómo andas, Diego? Ahí te reconocí. ¿Cómo andas vos? Bien, Hemos muy bien, Sandra. compartido en algún momento. Este ejemplo que yo traigo, que lo traigo de Viktor Frankl, más que quién le dio la dignidad, él remite a que aún en un espacio tan tremendo como debe haber sido un campo de concentración, él decía, me quitaron todo, le quitaron la comida, le quitaron la ropa, pero no me quitaron la dignidad. Fíjense que ahí remite los valores, algo que trabajamos mucho en indagación apreciativa aplicado al coaching, porque los valores nosotros hablamos de dignidad, libertad. A ver, muéstrenme dónde guardan ustedes la libertad.
¿En qué cajita? ¿En qué bolsillo? ¿En qué cartera de la dama o billetera del caballero? No, porque es mucho más. Inclusive, el tema de los valores, que nos llenamos de hablar de valores, valores, valores. ¿Cómo somos mostrando al mundo que nosotros vivimos con valores, accionándolos? Entonces, desde ese lugar, fíjense lo que hizo Viktor Frankl. Demostró en su resiliencia, en todo lo que hizo luego que salió del campo de concentración. Él es uno de los padres de la logoterapia, y él se mantuvo gracias a estos pensamientos que él tenía, pensamientos que enfocaban en lo que sí tenía, no en lo que le faltaba. Por eso para nosotros es un gran ejemplo de lo que es posible hacer cuando elegimos enfocar. ¿Sí, Diego? Acá hay otras preguntas, Sandra, te las leo. Dale. ¿Sos la Vivi? Soy la Vivi. Hola, Vivi. Hola, La Vivi, los cordobeses decimos la Vivi. Gracias por la invitación, Vivi. No, por favor. Dale con las preguntas. En el coaching decimos que no hay emociones buenas ni malas, en cambio aquí hablamos de emociones positivas. ¿Qué espacio tienen las otras, las de cierre de posibilidades? Bien, Analí veo que ha hecho esa pregunta. Les cuento desde dónde surge esto de emociones positivas. Viene de la psicología positiva. La psicología positiva tiene un caudal enorme que viene de la medicina, que viene de la biología. Entonces se reconoce lo que pasa en nosotros con esas emociones. Por ejemplo, para que lo recordemos muy simple, si nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos emociones que tienen que ver con la rabia, y acá hago la R de rabia, rencor, todo aquello que realmente me lleva a la resistencia, el dicho es, me genera cortisol. Fíjense. Y el cortisol, en una buena medida, nos permite actuar todos los días, ¿verdad? Pero en demasía nos lleva al estrés. Entonces, lo otro, dice este que es el doctor Hitzik, que es de la Argentina, si tenemos conversaciones de serenidad, simpatía, salud, sencillez, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con ese? Segregamos serotonina, que hoy es una de las hormonas de la felicidad, del bienestar. Entonces, de ahí la psicología positiva dice, bueno, hay emociones que permiten que segreguemos determinadas enzimas, hormonas, etcétera, etcétera. Aquellos que estén acá y que conozcan pueden aportar. Y de ahí viene la emoción positiva y la emoción negativa. Y de ahí también vienen muchísimas posibilidades que me permiten también trabajar. ¿Qué me pasa a mí cuando estoy en un ambiente en donde estoy sintiendo esto del rencor? Y de ahí defino, ¿para qué? Para ir hacia lo que sería diferente de sentir rencor. ¿Y cómo construyo ese espacio? ¿Sí? ¿Te contesté, Anali? Bien. Bueno, después bien, hay otra pregunta, pero no sé el nombre, porque ahí sale el Galaxy. Preguntas generativas y preguntas poderosas. ¿Es lo mismo o solo le pone ese nombre a la indagación apreciativa? ¿Entiendo bien? Sí, yo les cuento algo, que cada maestro con su nombre. Preguntas poderosas. Nosotros que estamos acá sabemos que nunca hacemos preguntas poderosas. Hacemos preguntas que impactan en el otro y el otro es el que le da el poder. Porque muchas veces yo solamente preguntando, y entonces el otro dice, ¡oh! Lo que me di cuenta, o no les pasa. Entonces, a ver, la pregunta es la llave. El tema es animarnos a preguntar, animarnos a construir preguntas, animarnos a hacer preguntas abiertas. Uno de los módulos en los que trabajamos, preguntas generativas, se llaman en la metodología, le pusieron el nombre generativa, pero es lo mismo que poderosa. Nosotros el poder, ¿cómo lo trabajamos? Como la capacidad de acción. Si yo te hago una pregunta, que es una llave, y abro una puerta, que a vos te genera una manera de ser posible para eso que querés, es poderoso. Pero muchas veces nos enredamos y queremos hacer la pregunta del mundo, y el otro dice, ¿me repetís la pregunta? Y no te entiendo. Entonces sí,
Es lo mismo. Débora te dice que escucha que la indagación apreciativa provee de herramientas para potenciar procesos de coaching, para facilitar y acompañar a enfocar en la mejor versión de uno mismo. Sí, ¿Puedes hablar Débora, de las herramientas? dale. Y acá también quiero contar algo, y eso para mí también fue un gran aprendizaje. No provee herramientas. Y fíjense, ahí hay una gran diferencia. Al decir de Fernando Flores, no soy ferretero, sino que te anima a encontrar tus propios recursos para que descubras tus propios talentos. No sé con quién hablaba hoy, que decíamos, en esto de la crisis, es de Buenos Aires, con Lili, decíamos, en esto de la crisis me agarró con un martillo y lo que me llovieron fueron un montón de tornillos, ¿sí? ¿Y esto para qué se los traigo? Eso ha pasado hoy. Tengo estas herramientas, pero ¿cuántas veces tengo un montón de herramientas y el contexto me invita a que no? Y ahí empiezo a encontrar mis propios recursos. Conocer que la parte de las metodologías, que son los caminos, sí traen recursos, sí traen propuestas, sí traen maneras, muestran pequeñas coreografías, le decimos nosotros en esto, como para que vayamos coreografiando maneras de indagar, maneras de aprender. Pero sobre todo reconocer que la indagación apreciativa, el primer paso es conmigo. Para poder aplicarla al coaching, es como aquellos que también trabajamos el coaching sistémico. Y vos, Vivi, que sos experta en esto, ¿de qué manera vas a promover ese espacio con otros si no lo has transitado, si no vas recorriendo tu propio sistema? ¿Sí? Y acá, bueno, Liliana comenta, ¿no?, que también con las emociones positivas se mejora el sistema inmunológico. Hola Lili, sí, totalmente. Y de ahí es que decimos emociones positivas. Y en esto, y acá me hago absolutamente cargo para los que me conocen, con esto de tantos aprendizajes, estas son distintas miradas. De nuevo, no hay emociones ni buenas ni malas, yo también adhiero, porque aun cuando es una emoción que pueda darme tristeza o angustia, empiezo a recorrerla, a habitarla y darme cuenta que aprendo desde ella. Pero sí traerles tal cual es la metodología que las emociones positivas yo las puedo definir en base a lo que me origina a mí como ser biológico. Y en eso tenemos bases, tenemos fuentes y tenemos datos brindados por la biología. Recuerden ustedes, si alguno de ustedes es psicólogo, que está muy conectado, ¿sí? A mí me quedé resonando con, bueno, con toda la mirada sistémica que tiene, me encantó, o sea, todo, pero me quedé resonando con este dominio estado de la simultaneidad. Ah, sí. Eso me volaste cuando me dijiste esto de los 21 días, como que tenemos muy Bueno, arraigado esta creencia de proceso. Eso me quedé... y vos sabés que también toma el proceso. De hecho, es un proceso de investigación en acción. Y es de un antes y un después. Solo que nos invita a que si estamos conscientes, si estamos atentos, cuánto más poderoso vamos a ser cuando lo definamos y lo decidamos. Así como te voló a vos la cabeza escuchar esto ahora, imagínate esto de y volver a conversarlo, y nunca es suficiente. Y hay una imagen que a mí dije, ajá, prender y apagar la luz. De hecho, yo lo hago mucho. Cuando estoy en un lugar, prendo y apago la luz. ¿Qué hice yo para prender y apagar la luz? Un movimiento. Fui hasta la tecla, ¿sí? Y en ese ir en la tecla hubo una voluntad y hubo una decisión y conocer que algo va a pasar. Pues bien, lo mismo pasa a nivel biológico cuando yo lo decido. ¿Lo hago o no lo hago? Es como el intentar. No lo intentes, hácelo. Y la frase más fuerte para mí fue cuando me dijeron, no existe, te estás muriendo.
o vivís o te morís. Y bueno, y son esas frases que tenemos nosotros para alargar la cosa, para hacerla más densa. Pues bien, la metodología, cuando la aplicamos, nos lleva a la acción, pero sobre todo desde un lugar en el que recuperamos primero la pasión, el entusiasmo, trabajamos el espacio del propósito. Muchas veces solamente nos fijamos en el objetivo. Con esta metodología encontré la diferencia entre propósito y objetivo. Porque para mí un propósito era un objetivo, y desde este lugar el propósito es lo primero, es esa semilla que tengo. Eso, a ver, eso que tengo ahí, ¿dónde lo siembro? ¿Para qué? Para que cuando yo lo siembre y germine, pueda ver aquello que va a ser mi objetivo. Entonces, es otra manera de mirar, y de nuevo, como les dije al comienzo, es una propuesta, es una metodología, así como el coaching sistémico, así como el coaching con PNL, darme cuenta yo, cuando tengo un cliente, darme cuenta cuán poderoso puede llegar a ser trabajarlo desde la indagación apreciativa y sobre todo acompañarlo en sus logros. Y para los que estamos que nos quedamos sumamente curiosos, ¿qué nos recomendás de por dónde empezar a indagar? ¿Qué das? ¿Las formaciones que das? O contanos un poquito Nosotros también. en agosto, y ya después me comprometo a invitarlos, vamos a estar brindando esto que el año pasado se llamaba Introducción a la Indagación Apreciativa. Acá está Chechu, que me supo acompañar en una de las que hicimos acá en Córdoba. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en indagación apreciativa aplicada al coaching. Y eso va a estar pasando en agosto, porque como en septiembre es la primavera, y una de las metáforas que utilizamos es para que florezcamos, entonces, y luego para ir leyendo, Miriam Subirana fue mi primer maestra, ella es española, y es la que ha escrito un libro que es Indagación Apreciativa, a ver, lo tengo acá, se los muestro. Dale. Y lo hizo junto con David Cooper Ryder. Ella es discípula directa de David. Puede ser denso al principio, tiene mucha información, y lo muy lindo que tiene, que a mí me gusta, porque a mí también me gusta la academia, es que trae los autores para seguir indagando. Y hoy ustedes van a encontrar mucho material en las redes. Hay muchas tesis. Yo particularmente, una de las tesis mías, que fue licenciatura en educación, fue hecha en base a indagación apreciativa en educación. La indagación apreciativa es una metodología que la podemos aplicar a muchísimos ámbitos de nuestra vida. Y yo primero la apliqué en mí, y otras cosas pasan. Otras cosas pasan cuando yo elijo mirar apreciativamente. Elijo mirar el espacio de la abundancia, que como en el caso de la libertad y la dignidad, cuando les pregunté dónde están, en qué bolsillo, es conocer que es un espacio que está ahí para que yo lo habite, que es un espacio en el cual puedo mirarlo de una manera que me permite a mí reconocer lo mejor que soy. Y eso es hermoso. Así que tienen mucha bibliografía, en inglés, muchos los que leen inglés, y luego hay una persona en la Argentina, Laura Isanta, que también escribió un libro muy bonito, que se llama algo así como Apreciatividad. Nombre que no puedo usar porque también ella le puso su nombre. ¿Cómo se dice cuando uno tiene un nombre y... ¿Como registro de marca? Exactamente. Entonces, yo no puedo usar la apreciatividad, la palabra apreciatividad, porque no existe en el diccionario. Entonces, es palabra de Laura. Pero bueno, en esto de los seres humanos, esta es una metodología para el mundo. ¿Más preguntas? A ver. Dice, Anaí dice, Sandra, ¿podés repetir tu mal? Porque falta, mi mal es mi peluquera. Mi gran mal, mi vida. Cuando la vea, no sé qué clase de alisado me hizo. Parezco siempre una maldita de ese.
Pero soy apreciativa. El mail, acá se los escribo, ¿sí? Sandra@enmanagement.com. Y por supuesto que les voy a estar avisando a todos cuando en agosto esto esté sucediendo. Ya en julio van a salir las posibilidades. Genial. Bien. ¿Tenés pensado como días, 3 días, 4 días o como módulos? Bueno, No sé. justamente antes que ingresaran todos, les contaba que como esta es una construcción y lo vamos haciendo de acuerdo a lo que va pasando en ediciones anteriores. En una época hacíamos un encuentro de todo un día, desde la mañana hasta la tarde. Pero ¿qué pasó? Que la gente se iba y después quería recuperar los aprendizajes de la práctica. Entonces después hicimos unos que eran 2 sábados seguidos. Después la gente ahora quiere algo ya. Y nos dimos cuenta con algo que hicimos en mayo, que empezamos a hacer lunes, miércoles, lunes, en 5 oportunidades cortitos de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, que fue muy amable, que estuvo bueno. Entonces lo vemos más para ese lado, para mínimo 10 horas, como para ir y viajar por todas las posibilidades, como yo también recién les dije, les he brindado una probadita de lo que aprendemos y sobre todo lo que practicamos, porque hacemos prácticas hasta de hacer preguntas, porque como no estamos acostumbrados, gracias Nati, la Nati se va. Entonces desde ese lugar van a tener noticias cuando esto esté sucediendo, y lo bueno es que va a ser de manera virtual. Entonces, en mayo tuvimos la posibilidad de tener personas desde Tierra del Fuego hasta de Jujuy. Así que fue grande, fue lindo. Bueno, no sé, ¿alguien más que pregunta? Ahí está. ¿Quién dice? Vos, pero dice Eduardo, pero no sos Eduardo. A mí me gustaría, Eduardo y Nora, nosotros vivimos en Concordia, Entre Ríos, así que bueno, muchas gracias Sandra y un saludo para todos los que participaron, muy enriquecedora. Y mi pregunta es, así como en el coaching, nosotros somos coaches ontológicos, y así como en el coaching, en las conversaciones de coaching, hay una metodología en cuanto a las preguntas de rigor. Quería preguntarte si en esta metodología de la indagación apreciativa, ¿cuáles serían las preguntas, si existe una preguntas de rigor en el proceso de una conversación? ¿O qué diferencia? ¿Tu nombre? Nora. Nora. Nora, no tenemos preguntas de rigor. De rigor, nada, no tenemos rigor. Pero sí, cuando yo les mostré esa estructura de las 5 fases, en donde hay un definir, un descubrir, un desear, un diseñar y un destino, si vos haces una analogía con la fase del coaching, en el definir tenemos la parte del acuerdo, ¿sí? Y de ahí es donde surgen proposiciones positivas. Entonces, en coaching ontológico, nosotros empezamos planteando preguntas para cerrar, decimos nosotros, el acuerdo. Pues bien, lo mismo pasa en el coaching con indagación apreciativa, solo que lo que vamos es como un embudo. Ingresa lo que quiere el cliente, pero en este embudo lo que queda va a ser una proposición afirmativa. ¿Qué es lo que quiere encontrar? Entonces, en esta parte del definir, te digo que hasta en tiempos minutos, requiere un tiempo, porque es donde más energía pone el cliente para definir lo que va a trabajar. ¿Qué será aquello que, definiéndolo, le permitirá encontrar su mejor recurso? ¿Y desde qué lugar? Desde que en este proceso y teniendo en cuenta lo que pasa conmigo cuando me voy, vamos a usar la palabra atascando en alguna emoción de lo que no puedo, de lo que no me sale, ¿cómo es diferente cuando me act as if? ¿Cómo paso desde este principio anticipatorio de decir, bueno, a ver, pero
¿Y si lo pudieras lograr? ¿Y si lo tuvieras, qué sería? Y de ahí el descubrir es la etapa de la exploración. En la etapa del deseo es animarme a poner sobre la mesa estas imágenes anticipatorias, en donde ahí también preguntamos qué es lo que estás viendo posible, para luego ya ir convergiendo hacia un lugar de diseño, que sería un plan de acción, en los que somos ICF, en una gestión de la responsabilidad. ¿Para qué? Para terminar en esto del destino. Bien, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde lo vas a mostrar? O sea, las fases tienen analogía con las fases del coaching, como otras tantas metodologías. Si ustedes se ponen a ver, esto yo lo conocí en el 2012, y cuando vi esta posibilidad, y Subirana lo hizo luego. Yo creo que el coaching apreciativo surge en el 2014, en el 2015 aproximadamente, pero ver todo lo que es posible intervenir a través de la indagación apreciativa en coaching. Y o sea, lo que yo escucho es que las personas se sienten en un espacio de reconocimiento hacia ellas mismas, hacen una reflexión en donde empiezan a darse cuenta que cuántas veces utilizamos algunas narrativas para escudarnos, para excusarnos. Es la excusa para no hacer lo que estoy invitada a hacer. Perfecto, gracias, Sandra. Gracias a vos. Vero, ¿vos querías decir algo? ¿Querías preguntar? No, quería leer algunos mensajitos porque estamos transmitiendo por Facebook también, así que quiero aprovechar y leer un par de mensajitos. Uno que nos dejó José María Arancibia, que dice: gracias, Sandra, por tu amor y excelencia profesional, contribuyendo con la expansión de nuestra querida profesión. Y deja felicitaciones también para ACOP Corrientes. Y la gente de la delegación de ACOP Córdoba dice: felicitaciones a ACOP Corrientes, acá presentes acompañándolos y celebrando que juntos estamos construyendo cada día una ACOP federal, creando juntos comunidad. Eso nomás era. ¡Qué hermoso! Y José María Arancibia es el director de la delegación Córdoba, con quien ahora en un ratito tenemos una conversación. Buenísimo. ¡Qué lindo, qué hermoso! Bueno, gente, Bueno, qué lindo Vivi, qué lindo Débora. Delegaciones ACOP, sos Verónica, ¿verdad? sí, Verónica. Verónica, bueno, Andrea, todos ahí haciendo equipo, Germán, Emma, todos. Emma, exacto, Emma Dalila. Emma. La verdad que surgió así, surgió porque dejaste tu huella cuando pasaste por Corriente, dejaste esto que lo tenés tan internalizado, esto que lo contás desde realmente abriendo tu corazón, nos inspirás. Ay, gracias. ¿Y sabes qué? A mí me gusta decir que esto que yo hice hoy, acá, Claudio, yo creo que vos sos ingeniero agrónomo, entonces me va a escuchar y me va a comprender. Esto para mí, por eso cuando a mí me invitan, yo digo, un espacio y un tiempo para acabar las semillas virtuales de indagación apreciativa. Aplíquenlas donde quieran, hagan grandes sopas, hagan grandes construcciones, hagan lo que sea. Pero cada uno toma la semilla y en algún momento yo pido que sea el momento que sea, que recuerden que lo que pasa es lo que pasa, pero quién soy yo con esto que pasa es la gran diferencia. Y eso es lo que a mí me enseñó esta metodología. Así que yo desde ahí los animo a que lean, a que lo practiquen. Ya salen a practicar. ¿Cómo será una pregunta apreciativa? Una pregunta que genere estas bromas que yo hago de cómo yo antes le preguntaba a mi marido: ¿cierto que no querés ir al cine, no? Eso no es para nada apreciativo. Esto de cómo abrir, cómo indagar, explorar, que el otro me importe. Sobre todo conociendo que cuando yo recibo un cliente, viene lo mejor de ese cliente. Que hoy se le oscurecieron los anteojos, se le empañaron bien. ¿Cómo desempañar esos anteojos? Y de ahí vamos con las preguntas.
Así que bueno. No, la verdad que en serio, honradísima, honrada. Estamos, como verás, nos salen las preguntas, pero queremos más, queremos tus semillitas. Acaban todas las semillas. Queremos tus semillitas. Y Débora, si querías, bueno, cerrar como... Dale. Y acá también hay alguien de la delegación Nor Patagonia. Están re federales los de acá, me Estamos encanta. federales. Me encanta, qué hermoso. Como, es como licenciada en educación también, que ahí las une. Sí, eso le decía hoy, que teníamos esa pasión en común a Sandra, la docencia como formación de base, ¿no? Bueno, de decirte nuevamente y públicamente lo que te dije cuando te contacté, que es agradecerte, que reconocemos y valoramos tu tiempo y tu servicio, porque esto es voluntariado y eso te lo quiero reconocer. Y bueno, esta posibilidad que nos dan estos espacios de webinares, de poder nutrirnos, entonces lo celebro, porque como coaches y estudiantes tenemos posibilidades, tenemos oportunidades de seguir creciendo profesionalmente. Así que bueno, agradecerte y agradecerles a todos los que nos vinieron a visitar a este Zoom y que sigan viniendo, porque tenemos esa, viste que vos dijiste, lo que uno cree, crea. Bueno, nosotros creemos que podemos generar más oportunidades como delegación, y en eso estamos. Así que muy, muy agradecida en nombre de todo mi equipo y de la comunidad de coaches. Un placer, y me van a permitir que les tome unas fotos, ¿sí? Por supuesto. ¿Y cómo sería una cara apreciativa? ¿Así? ¿Cómo sería una cara apreciativa? Y voy a ir pasando, algunos ya se están yendo, ahí a ver las caras apreciativas, y vamos, otra, mira vos, 3 para más gente apreciativa. Bueno, he entregado muchas semillas, y confío. Acá estoy viendo, mirá, acá pasando Ana Galvez. ¿Cómo estás, Ana Galvez? Qué lindo, nos habíamos encontrado antes con la ICF nosotras. Pero bueno, mucha gente que conozco, les agradezco muchísimo, y bueno, y siempre estoy. Entonces, escríbanme, hola Naí, escríbanme, yo respondo, y acá también, ay Laura, cuántas colegas ahora, todos colegas, todos. Y me encanta haber acompañado a muchos de ustedes en este camino a ser coaches. Y yo percibo que algo de apreciativos tienen, ¿cierto Lili? Y Franco y todos los demás. Algo de apreciativos, sí, mucho también. Bueno, gente, un placer enorme, un placer, un aplauso a todos ustedes y gracias. Abrimos los micrófonos y aplaudimos, por favor. Dale, aplaudimos todos y aplaudimos, miren, tan linda.